Al hablar de la selección natural, hacemos referencia principalmente al señor Charles Darwin, el cual en 1858 con Wallace plantea lo siguiente en relación a lo que es la selección natural. Ellos lo enumeran en 6 aspectos específicos. El primero nos dice que el número de descendientes de plantas y animales es superior a los progenitores. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiende a aumentar una proporción geométrica, por supuesto. Si un animal en su camada contiene o produce tres cachorros o 3 descendientes, por supuesto, eso va aumentando la población. Luego nos dice, independientemente de esta tendencia, el aumento del número de individuos de cada especie se mantiene más o menos constante. O sea, se va manteniendo un equilibrio por la cantidad de individuos que se generan. Desde el momento en que solo un pequeño número de individuos procreados alcanza la madurez, aquí debe existir la lucha por la sobrevivencia, por el espacio, por el alimento y, cuando llegue la madurez, por la reproducción. Los individuos de cada especie de plantas o animales se diferencian en pequeños detalles. Algunas de estas diferencias pueden ser heredadas. Un ejemplo de ello podría ser cuando hablamos del color, del tipo de cabello de algún animal. Entonces, cuando esa especie se cruce, va a tener sus descendientes con esas características. Algunas de estas variedades están mejor adaptadas al ambiente o al modo de vida. Por lo tanto, ellos serían los que tienen la capacidad o tienen mayor probabilidad de sobrevivir y de dejar descendencias numerosas. Entonces, aquí el porqué, en el curso de centenares de años, se pueden acumular en el ámbito de una población una cantidad de mutaciones favorables, a tal punto que llega un momento en que los organismos nuevos van a ser distintos a sus antecesores. ¿Qué es la adaptación y la evolución? La adaptación y la evolución, por supuesto que están relacionadas. Una adaptación viene siendo una capacidad estructural de un organismo que le permite vivir y por supuesto adaptarse al ambiente. Al estar adaptado, eso me indica a mí que está evolucionando, porque está cambiando genéticamente su estructura para poder sobrevivir en ese medio donde se encuentra. Esas adaptaciones principalmente pueden ser estructurales, fisiológicas o de comportamiento. Las imágenes en donde nos hablan sobre el comportamiento, las adaptaciones conductuales o de comportamiento, las morfológicas y las fisiológicas. Observen cada una de esas 3 imágenes para que se den cuenta. Fíjense la forma, la anatomía y la conducta o el comportamiento que presentan esas 3 especies allí. Luego tenemos que estas adaptaciones pueden ser dentro del ámbito genético. Podríamos hablar de que sean simples, que están siendo controladas por uno o por varios genes. Complejas, cuando están sometidas al control de muchos genes, que esto puede afectar a una célula individualmente o al componente subcelulares, a las estructuras de la célula. Pueden ser muy específicas, de utilidad solo para una circunstancia limitada, o pueden ser generales, si son útiles en muy distintas ocasiones. El azar y la necesidad. Acá el azar y la necesidad están relacionadas, porque las adaptaciones y la evolución va en función del azar o va en función de la necesidad. Acá nosotros podríamos hablar de las especies que se encuentran en las Islas Galápagos. Existía la necesidad de sobrevivir, entonces los pinzones, de una especie de pinzón se derivan 12 especies con características morfológicas diferentes y de comportamiento también. Entonces hay una necesidad de sobrevivir. Lo mismo ocurrido con las iguanas que se encuentran dentro de las Islas Galápagos, las cuales eliminan la cantidad de sal o de sodio de su cuerpo a través de un proceso que realizan luego de que han durado cierto tiempo bajo el océano. Nos dice que esta expresión fue utilizada por Jacob Monk, en la cual resumen los 2 elementos que dirigen el proceso evolutivo, que vienen siendo el azar y la necesidad. O sea, hay que considerar que no existe una respuesta de unas especies a las exigencias o presiones selectivas del medio. Nos dice, las especies no poseen ningún mecanismo de respuesta a los cambios del medio, comparable a los mecanismos de regulación de los individuos. Ejemplo, un mamífero responde con alta precisión ante un cambio de temperatura externa para mantener constante la temperatura interna.
Y en esa es una respuesta balanceada que no interviene para nada el azar. O sea, una especie solo se adapta a nuevas condiciones ambientales si entre sus muchos mutantes, por azar, existen algunos mejores equipados para vivir y reproducirse a las nuevas condiciones y para responder a las nuevas necesidades vitales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las mutaciones que se van generando, las especies nuevas que se producen, ellas contienen una adaptación específica, y la que se adapta de mejor manera al ambiente simplemente va a ser la que tendrá la posibilidad de sobrevivir y continuar creando. Acá tenemos unas imágenes de diferentes especies. Fíjense que tenemos el oso polar, tenemos el oso pardo, que son de la misma familia, pero tienen procesos adaptativos diferentes. Unos viven en las zonas templadas, los otros viven en las zonas frías. Tenemos el cactus, el cual cada una de las púas es una hoja. Es un proceso adaptativo que le permite a él resguardar o evitar la pérdida de agua con las altas temperaturas. Al fondo, a la izquierda debajo, se encuentran las iguanas, las que mencioné anteriormente en las Islas Galápagos, las cuales contienen un proceso adaptativo específico para poder sobrevivir. ¿Qué es el aislamiento y la divergencia? Bueno, todo esto lo podemos empezar a hablar partiendo de la siguiente pregunta. O sea, dos conjuntos de individuos que inicialmente pueden cruzarse y comparten el mismo fondo común de genes pueden llegar a diferenciarse tanto que les sea imposible entre ellos el intercambio genético. Esto puede ocurrir, y estos casos se dan específicamente por la divergencia de los caracteres de los grupos. Es el aislamiento geográfico el que impide el flujo genético cuando están separados en diferentes regiones, que permite la diferenciación del fondo común de genes. Si esta diferenciación es lo suficientemente importante, los individuos de ambos grupos podrán llegar a ser incapaces de cruzarse entre sí y habrán formado una nueva especie. Entonces, esto es una de las principales razones por las cuales se forma una nueva especie. ¿De dónde viene? Bueno, cuando están separados geográficamente, cada uno se va a desarrollar de una manera específica con ciertas características que cuando se consigan, o si se llegan a conseguir, no van a ser actos para el cruce entre ellos. Un ejemplo de esto podríamos decir está relacionado con los elefantes. Los elefantes asiáticos son más pequeños que los elefantes africanos. Es difícilmente que se vaya a generar un cruce entre ellos específicamente por tamaño. Luego tenemos los tipos de aislamiento. Tipos de aislamiento tenemos 4. Aislamiento geográfico, el cual está relacionado, como le dije anteriormente, cuando hay movimientos de la corteza terrestre, se generan ciertas zonas, ciertas áreas que quedan separadas por ríos, mares, por lagos, océanos, y allí se van a desarrollar ciertas especies. El aislamiento ecológico, que ocurre con el transcurso del tiempo, pueden generarse otros factores que tienden a impedir el entrecruzamiento. El comportamiento sería uno de ellos, en cuanto a lo que es el aislamiento ecológico. El aislamiento estacional, bueno, la floración, dependiendo de la zona o las fechas, la floración de las plantas se puede dar. Si eso se modifica, entonces el tiempo de floración está cambiando y eso puede generar que no se produzcan nuevas especies. Hoy en día, con el calentamiento global, se está presentando o se puede observar este tipo de problemas. Luego tenemos el aislamiento fisiológico, el cual está relacionado con las diferencias estructurales de los órganos sexuales entre las especies. Por supuesto que esto no va a permitir un cruce y una descendencia entre estas especies. ¿Cuál es el origen de las especies? El origen de las especies, por supuesto que ello va a estar sujeta a la divergencia adaptativa. O sea, si esa diversidad de especies se adapta, entonces se va a originar una nueva especie. Pero esto va a estar determinado por 3 aspectos específicos. En primer lugar, nos dice que es probable que 2 grupos tengan inicialmente frecuencias genéticas algo diferentes. La razón número 2 es que por la cual ocurre la divergencia adaptativa es que probablemente aparecerán a lo largo de la evolución distintas mutaciones. Divergencia adaptativa, recuérdense que es diferentes organismos que se van a adaptar al ambiente. Al adaptarse, entonces van a seguir generando mutaciones que van a ser distintas especies al progenitor. Y la tercera razón es que las poblaciones aisladas casi seguramente estarán expuestas a diferentes presiones selectivas.
que ocuparán diferentes ambientes. Bueno muchachos, esto ha sido todo en la clase de hoy. Gracias por su atención.